Bien, ya tenemos algunos conectados acá. Vamos a ir dando lo que es inicio a lo que es la ponencia de esta tarde. Pues antes de iniciar, vamos a mostrar lo que es una pequeña información de lo que es el programa para MIPYMES que Hace Suiza desarrolla para todos sus clientes y aquellos también que no son clientes pueden formar parte de ello. Pues como primer punto, esto nace a través de nuestra estrategia en el cual nosotros entregamos conocimiento, desarrollamos habilidades y herramientas para que los empresarios tomen mejores decisiones en el negocio. ¿Por qué lo hacemos? Porque para que los negocios se desarrollen, crezcan e identifiquen nuevas oportunidades que les permitan trascender en el tiempo. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de programas de asesorías, desarrollados por aliados expertos que nos ayudan a gestionar los riesgos de los empresarios como valor agregado a la protección que ya tienen contratado con la compañía. Nosotros en ACE Suiza creemos en 6 verticales en las cuales ayudan a desarrollar a lo que son todos los emprendedores y MIPYMES en el país a través del desarrollo de mercado, que es la parte de mercadeo, la gestión legal, las finanzas, el talento humano, operaciones y tecnología. Cada una de estas ramas aborda un tema en específico que ayuda con alguna incertidumbre que el empresario tenga. Así como lo es el día de ahora, hoy nos vamos a enfocar en la parte del primer pilar, que es el desarrollo de los mercados, y ese tema se deriva de este pilar. Aprovechando este espacio, nosotros queremos comentarles que como hace Suiza y por medio de este programa, ustedes como empresarios y asegurados nuestros tienen acceso a espacios de coworking disponibles en el cual ustedes pueden venir a trabajar, desarrollar algún tema en específico, o si ustedes son alguna empresa que quiere desarrollar o capacitar a su personal, pero no tiene dónde hacerlo, puede acercarse con nosotros y con el mayor de los gustos ponemos a disposición lo que son nuestros espacios. Contamos con salas, como ustedes pueden ver. Ahí tenemos a un buen número de personas desarrollando un tema por parte de una empresa, pero también tenemos espacios personalizados, como son las mesitas que están ahí, y tenemos una pantalla para en el caso de que quieran proyectar o presentar algún trabajo con algún cliente o aliado que ustedes quieran desarrollarse. A su vez, nosotros también tenemos lo que es espacios de coworking, en el cual generamos comunicación entre empresarios, en el cual se hacen mesas de trabajo, en el que ustedes como empresarios cuentan sus experiencias con más empresarios y así puedan desarrollar alianzas que les permitan trascender y crecer como compañía o empresa que tengan. Vamos a ver un pequeño video de un testimonial que tenemos acá y continuaremos con la ponencia. Tuve la oportunidad de estar con una de las personas que son un grupo colaborador que yo hago, que es colaborador con ACE Suiza. Y ellos me contactaron y yo pude tener la oportunidad de participar en diferentes cursos que me ayudaran al mejoramiento de la empresa. Con ellos nos dan la oportunidad a nosotros como emprendedores para podernos capacitar y mejorar nuestros emprendimientos, tanto en las ramas de contabilidad, redes sociales y lo que más importante es la atención al cliente, que es de lo que nosotros dependemos. Los impactos que he tenido después de recibir los cursos han sido muy favorables, porque uno como emprendedor tiene que buscar la manera de adecuarlos a las necesidades de su emprendimiento, a tal grado que he podido posicionarme mejor en el mercado y he tenido alianzas estratégicas que me han ayudado al crecimiento de la marca. Los invito a que se acerquen a ACE Suiza y tomen los diferentes seguros que ellos ofrecen. Aparte de eso, nos apoyan a nosotros como emprendedores a recibir las diferentes capacitaciones y así mejorar nuestros emprendimientos.
Bien, para continuar, pues esta tarde, como ustedes ya vieron el tema, hoy vamos a hablar sobre cómo lograr que nuestro producto o servicio conecte directamente con el público objetivo y así poder aumentar sus ventas. En esta tarde, pues nos va a acompañar Carolina Ávila. Ella es licenciada en Diseño Estratégico de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Ella cuenta con más de 7 años trabajando en temas relacionados al entendimiento del consumidor. Así que sin más, están en buenas manos y los dejo con Carolina Ávila. Adelante, Caro. Muchas gracias, Boris. Buenas tardes a todos. En estos momentos les voy a proyectar mi pantalla para poder ver la ponencia. Bueno, me avisa Boris si ya se ve la pantalla. Sí, ya se ve, Caro. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. El tema de hoy es cómo lograr que su producto o servicio conecte con el público objetivo al cual va dirigido. Entonces, la ponencia de hoy se trata, para poder lograr esto, se trata de conocer qué es lo que va pensando el cliente a través de cada una de las etapas de compra, de las etapas que culminan en la compra. Entonces, a medida vayamos con la presentación, yo los voy a invitar a que se vayan haciendo las preguntas en torno al producto o servicio que ustedes como empresarios venden y al cliente al que va dirigido ese producto o servicio. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué compramos? Normalmente pensaríamos que compramos porque tenemos una necesidad, ¿verdad? Digamos, pensándolo como este semáforo. Tenemos una necesidad. Luego, hacemos la búsqueda de opciones, de qué opciones existen para satisfacer esa necesidad. Y en tercer lugar, realizamos la compra. Pero no es tan sencillo, porque el ser humano es un ser complejo y por eso, por ejemplo, ya no solo se trata de satisfacer la necesidad principal, sino que satisfacer la necesidad hay que tomar en cuenta diferentes factores que van a hacer que el proceso de poder dar por terminada esa necesidad sea o no placentera para el cliente. Entonces, imagínense que se encuentran ustedes en un food court, digamos un food court de X centro comercial, y en este food court es la hora del almuerzo, ustedes entran pensando que van a comprar algo de comer. Se encuentran esos 8 restaurantes y ustedes tienen solamente $5. Pero en estos 8 restaurantes, el combo principal, que incluye una hamburguesa, papitas y una gaseosa, vale exactamente $5. En los 8 restaurantes vale lo mismo, ¿verdad? Aquí les coloco, por si a los que no han comido todavía, tal vez les da hambre, ¿verdad? Entonces, aquí les coloco las diferentes hamburguesas. Entonces, ¿qué hace el cliente? ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, si están 8 opciones que ofrecen exactamente el mismo producto, ¿verdad? Y aquí es donde entra el tema de las preferencias del cliente, porque ya una hamburguesa no solamente es una hamburguesa, sino que es el conjunto de todos los ingredientes que forman esa hamburguesa. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, los 3 lugares son hamburguesas, pero tal vez un cliente tiene preferencia por el tipo de pan de X restaurante o el tipo de queso que le ponen a otro restaurante o el tipo de torta de carne que le ponen. Entonces, ya van entrando estas peculiaridades de cuáles son las preferencias que cada uno de los clientes tiene. Y también entra el tema, por ejemplo, de los complementos, que pueden haber personas que para ellos no importa la hamburguesa, ¿verdad? Pero se dirigen a X restaurante porque prefieren los complementos de ese restaurante, por ejemplo. Prefieren las papas fritas, no sé, digamos las papas colochas, por ejemplo, o unas papas más delgadas, unas papas más naturales. Entonces ya van entrando otros factores y ya el hecho de tener hambre ya no solo se satisface con cualquier lugar, sino que el cliente va a tener estas expectativas, estas pequeñas preferencias, podríamos decir, ¿verdad? Y también, digamos, hasta incluso en la bebida. Digamos, están las 2 grandes marcas, está Coca-Cola y Pepsi, pero hay personas que pueden preferir ir a un restaurante donde sirven Coca-Cola, otros pueden estar prefiriendo ir a un restaurante donde sirven Pepsi. Entonces, ya no se trata de que los 8 restaurantes sirven exactamente lo mismo, sino que los clientes ven las diferencias. Depende qué es lo que cada cliente va buscando. Entonces, el semáforo que yo les mostré al principio
ya no solamente va a ser de 3 pasos, sino que siempre está la necesidad, que en este caso estamos hablando de una necesidad fisiológica, la persona tiene hambre, quiere comer, la búsqueda, el cliente recopila información, ¿verdad? De qué opciones hay cerca de él para poder satisfacer esa necesidad. Luego está la evaluación la evaluación de qué opciones tiene, cómo voy a evaluar cada una de las opciones para tomar la decisión. Y aquí entra un tema de factores de influencia y preferencia del cliente, que más adelante vamos a abordar. Luego está la compra, ya la persona elige qué producto va a comprar y realiza el pago. Y luego está la reacción, cómo fue la experiencia total que el cliente vivió al consumir nuestro producto o servicio y si el cliente volvería. Porque al final de eso se trata. No solo se trata que el cliente nos pruebe, sino que el cliente vuelva. Y si es un producto el que nosotros ofrecemos que, digamos, no es de consumo tan frecuente, entonces nos interesa aquí que el cliente hable de manera positiva sobre nuestra marca para que otras personas lleguen y consuman nuestro producto. Entonces, a pesar de que las personas pasan las mismas 5 etapas, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, no todas las etapas van a tener la misma cantidad de tiempo en el cual el consumidor va a invertir, ¿verdad? Porque depende mucho el producto que está comprando el cliente, por ejemplo, ¿verdad? Depende mucho el producto, así va a ser el tiempo que el cliente invierta en cada uno de estos pasos. Entonces, para darles unos ejemplos, vamos a ver los tipos de compra que los clientes tienen. Por ejemplo, están las compras complejas. No es lo mismo, aquí les coloco un carro, no es lo mismo decidir comprar, necesito comprar algo de comer, ¿verdad? Que el costo, primero que es una necesidad, digamos, más inmediata de satisfacer, y segundo es una necesidad donde no necesariamente vamos a invertir mucho dinero. Entonces, también, entre más dinero se esté invirtiendo, el cliente va a tomar más tiempo a la hora de evaluar qué opciones tiene, ¿verdad? De investigar también. Si una persona va a invertir en un carro, por ejemplo, digamos que X carro cuesta digamos, $5,000. Entonces, entre más gasta el cliente, más tiempo va a invertir. Empieza a averiguar, bueno, yo tengo $5,000, ¿qué carros hay en el mercado? ¿Verdad? ¿Qué carros hay? ¿Qué necesidades voy teniendo? Etcétera. Es una compra compleja, es una compra que va a tomar más tiempo. Otro ejemplo de una compra compleja podría ser comprar una casa, un apartamento, una propiedad, ¿verdad? No son decisiones, digamos, tan a la ligera. Luego están las compras descartando diferencias. Aquí ponemos de ejemplo 2 computadoras, una marca Apple, una con el sistema operativo marca Apple y el otro con el sistema operativo Windows, por ejemplo. Entonces, aquí las personas saben, bueno, una compra también es bastante, podríamos decir, compleja, porque en caso de computadoras es una compra que no es necesariamente barata, pero las personas empiezan a hacer una comparación. ¿Qué me ofrece esa computadora versus esta? ¿Verdad? A veces podemos decir, ofrecen las mismas cosas, pero dependiendo cuál es el rubro, por ejemplo, en lo que trabaja la persona que va a comprar la computadora, es cuáles son esas características más indispensables que debe de tener, tanto en memoria RAM, por ejemplo, en el tema de modelo operativo, en el tema de qué programas es más fácil que lo soporte X sistema versus otro. Entonces, es una compra donde el cliente se informa y va descartando las opciones dependiendo qué expectativas va teniendo y qué necesidades tiene específicas sobre este tipo de producto. Luego tenemos compras habituales, compras de todos los días. Un ejemplo aquí es detergentes, ¿verdad? Compras de que a veces las personas no hay mucha diferencia entre una y otra, que se puedan percibir, digamos, de una forma más fácil, sino que el cliente va comprando, por ejemplo, por ejemplo, podríamos decir, el cliente va comprando lo que está en oferta, ¿verdad? Digamos, muchas veces el cliente, más en este tiempo donde, digamos, el costo de vida ha subido más, el cliente va a comprar X marca el día de hoy y al siguiente día puede ser que si él no nota una diferencia entre esta marca y otra, al día siguiente, si la otra se encuentra 50 centavos más barata, va a comprar la otra marca. Son compras de todos los días donde tal vez el cliente no logra percibir
un valor añadido en el producto o una diferencia marcada en la calidad entre una marca y otra. Tenemos compras de búsqueda variadas, que esa se parece mucho a las compras habituales, ¿verdad? Donde el cliente, en este caso, hemos puesto aquí pupusas, el cliente tiene hambre, entonces digamos que hay varias opciones de lugares donde si el cliente quiere pupusas, puede recibir las pupusas y digamos que de una calidad estándar, ¿verdad? O sea que no percibe también el cliente mayores diferencias, ¿verdad? Y luego tenemos las compras impulsivas. Aquí hemos colocado la imagen de un niño en la caja del súper, por ejemplo, donde están los dulces. Dulces, donde hay snacks, están galletas, por ejemplo, que son esas compras que no estaban planificadas, pero en el momento que estamos por pagar, ya casi nos toca dar el dinero para pagar y vemos ese dulce, lo agarramos y lo metemos, ¿verdad? Sin pensarlo mucho. Entonces, estas compras impulsivas, por ejemplo, a veces son también gastos hormiga, por ejemplo, donde el cliente después, ¿por qué me salió una gran cuenta? Y es porque el cliente es un cliente bastante impulsivo y entonces consume bastante de este tipo de productos que luego aumentan su ticket. Entonces, pensando en los tipos de compra que hay, vamos a ver las 5 etapas del cliente, ¿verdad? Desde la conciencia de la necesidad hasta la reacción postventa, postcompra, podríamos decir también. Entonces, en todo este camino ustedes tienen que ir pensando, ¿cómo es mi cliente? ¿Qué necesidad tiene mi cliente? La primera etapa es conciencia de la necesidad, ¿verdad? ¿Y qué es necesidad? La necesidad, según Maslow, es un estado de carencia física o psicológica de la persona, ¿verdad? Y Maslow, él era un psicólogo, creó esta pirámide donde va colocando cuáles son las necesidades según la prioridad en la vida de las personas, ¿verdad? Entre más cercana está a la dependencia de un ser humano a sobrevivir o no. Primero está las necesidades fisiológicas, que se refieren a todo el tema, a todo lo que está amarrado a la salud física, ¿verdad? De respirar, alimentación, descanso, sueño, etc. Luego está el tema de seguridad. Y la necesidad de seguridad y protección se refiere a la seguridad física y de salud, empleo, ingresos, que la persona tenga los recursos para poder cubrir sus necesidades, por ejemplo, la seguridad moral, familiar y propiedad privada. Luego están todas las necesidades que tienen que ver con la aceptación social, ¿verdad? Y esto es el hecho de que las personas necesitan tener esa sensación de pertenencia, de aceptación y participación en su entorno social. Y luego están las necesidades de reconocimiento o las necesidades de estima, ¿verdad? Que las personas, además de tener respeto hacia uno mismo, también necesitan tener ese respeto de su ámbito social, ¿verdad? Y acá el reconocimiento habla mucho también de la autoestima, es lo que va formando la autoestima de las personas, sentirse que son personas de valía. Y luego están las necesidades de autorrealización, que se refiere a toda esa motivación de crecimiento, esa necesidad de la persona del ser. Entonces, aquí lo que establece Maslow es que para poder llegar a la autorrealización, la persona, el ser humano, tiene que tener todas sus necesidades cubiertas desde abajo. Por ejemplo, no puede haber una persona de que se sienta autorrealizada si esta persona no tiene que comer, por ejemplo, que es una necesidad fisiológica. Entonces, así es como funciona la pirámide, ¿verdad? Se llega al último nivel de autorrealización una vez los demás niveles han sido cubiertos. Entonces, ¿qué necesitamos entender de esta etapa del cliente? Cuando el cliente surge una necesidad, ¿verdad? Y es que hay dos factores que influyen a la hora de la necesidad del cliente. Y estos factores hacen que el cliente tome de una forma rápida la decisión o no de consumir un producto o servicio. Entonces, es el tamaño del problema. ¿Cuál es la necesidad del cliente? No, como mencionábamos antes cuando hablaba de compras complejas, un cliente que necesita comer, por ejemplo, no es igual que un cliente que necesita comprar una casa, ¿verdad?
Y el tamaño del problema está vinculado de forma estrecha con la importancia de ese problema. ¿Qué tan importante es para el cliente realizar una compra de una propiedad, por ejemplo? ¿Verdad? Versus qué tan importante es realizar la compra de algo, de un alimento. Que no es que el alimento no sea importante, pero digamos que los recursos que van invertidos en la necesidad fisiológica de comer no son los mismos que la cantidad de recursos que se tienen que invertir en la necesidad de seguridad en una vivienda. ¿Y qué tipos de problemas hay? Según la necesidad están los activos, que desde el inicio el cliente sabe cuál es su necesidad, y están los pasivos, que son esos deseos que el cliente tiene que no necesariamente son, digamos, son urgentes, podríamos decir, ¿verdad? O siempre hay algunos elementos que hacen que estos problemas, estas necesidades pasivas, no entren en primer plano, ¿verdad? Porque hay otras necesidades más activas que se necesitan cumplir, que se necesitan cubrir antes de poder llegar a estos deseos pasivos. Y la pregunta clave que tenemos que hacernos pensando en nuestro cliente es, ¿qué es lo que necesita nuestro cliente? ¿Verdad? Antes, por ejemplo, hablando del mercadeo, por ejemplo, de la publicidad, hace 100 años el mercado no estaba tan saturado de productos y servicios, de marcas, sino que, digamos, el cliente tenía dos opciones. Por ejemplo, tenía que comprar un detergente y habían dos opciones de detergente. Entonces, los clientes se casaban con el detergente que ellos consumían. Había bastante lealtad, ¿verdad? Entonces, el mercadeo de antes, como el mercado no estaba tan saturado, hablaba mucho de crearle la necesidad al cliente, ¿verdad? Yo vengo, digo, bueno, yo creo que este producto le podría servir al cliente. Entonces, creo el producto y empezaba yo con publicidad, a través del mercadeo, a crearle la necesidad al cliente de consumir mi producto. ¿Qué pasa ahora? El mercado está saturado, ¿verdad? Entonces, ya el cliente, hay tantas opciones que más bien, antes de inventar un producto o servicio que creemos que le podría interesar al cliente, tenemos que conocer al cliente y decir qué es lo que nuestro cliente necesita y no está siendo suplido por el mercado. Que es algo que de verdad nosotros vemos que el cliente pregunta y pregunta, pero no hay en el mercado, por ejemplo. Entonces, ahí es donde está nuestra oportunidad. Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo que necesita nuestro cliente que yo le pueda dar para poder satisfacer esa necesidad específica? Luego está el tema de la segunda etapa, es la búsqueda de la información. El cliente tiene conciencia de que tiene una necesidad y se pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo solventar esa necesidad que tengo? Y es donde nuestros clientes se vuelven detectives, ¿verdad? Y es la búsqueda de la solución perfecta. El cliente empieza a buscar en fuentes cercanas sobre qué tipo de productos o servicios puede optar para poder satisfacer esa necesidad. Busca referencias, ¿verdad? Que le cuentan las personas allegadas a él, ¿verdad? Que le dicen como, que le recomiendan, que le dicen de esos productos o estos servicios que han tenido experiencia propia en comerciales, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven en los medios? ¿Qué es lo que ven en los medios anunciados? ¿Cuál ha sido la experiencia propia del cliente? Porque ya más adelante le voy a explicar, porque al principio hablábamos que son 5 etapas hasta la experiencia postventa, postcompra del cliente. Pero a medida el cliente tiene más experiencia con nuestro producto o servicio, este proceso de 5 pasos se vuelve un proceso de prácticamente 2 pasos, porque el cliente al tener una buena experiencia propia con nuestros productos o servicios, va a tener la necesidad y de una vez va a saltarse a comprarnos, ¿verdad? Porque no tiene que empezar a buscar opciones, empezar a preguntarle a la gente, a ver reseñas, porque el cliente ya conoce. Entonces, ¿a dónde buscan los clientes esta información de los productos? En redes sociales, acá les coloco también Amazon. Amazon es un gran ejemplo de cómo los clientes colocan reseñas de los productos y cómo eso le ayuda a otros clientes a tomar la decisión de compra. Por ejemplo, si ustedes buscan un producto en Amazon, digamos que productos para bebés, por ejemplo, una cámara, un monitor de bebé. Entonces ustedes empiezan a buscar y entonces ahí pueden ustedes ver, bueno, tal producto, se meten y van a poder ver reseñas, fotos reales,
cómo ha sido la experiencia de la gente de sus propias palabras. Y ustedes tal vez, depende de lo que van leyendo, se van a sentir cómodos o no al comprar el producto. Pero ¿qué pasa si ustedes buscan un producto y no tienen ninguna reseña? Eso también les puede dar desconfianza porque nadie les puede decir de primera mano cómo fue su experiencia. Luego aquí coloco Lady Multitask. Este es un grupo en Facebook, por ejemplo, que está en los diferentes países, ahí acá en El Salvador, donde las personas, de mujeres, piden recomendaciones de marca, de productos, de servicios, de parte de otras mujeres. Acá coloco Mamis a Domicilio, que es, al igual que Lady Multitask, es un grupo en Facebook. Está TripAdvisor, que TripAdvisor ya es para, por ejemplo, para viajes, donde las personas colocan reseñas de los restaurantes, los tours, ¿verdad? Aerolíneas, etc. Entonces, el ser humano, a través de todas estas reseñas y todos estos recursos que tiene en Internet, buscan información. Ya no es un cliente, podríamos decir, ya no es un cliente que no conoce qué hay alrededor, sino que es un cliente que se busca informar para tomar una decisión más educada a dónde invertir los recursos que tienen. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? Tenemos que preguntarnos, ¿estamos donde está nuestro cliente? Primero tenemos que pensar, bueno, y antes incluso de pensar cuál es la necesidad de mi cliente, tengo que conocer a mi cliente. ¿Quién es mi cliente? ¿Qué necesidad tiene? Y si estamos donde mi cliente está. Porque nosotros podemos decir, bueno, yo estoy, por ejemplo, en Facebook, pero mi producto es para jóvenes de 15 años, por ejemplo. Y los jóvenes de 15 años consumen todavía Facebook. No estoy diciendo que no tengan Facebook, pero ¿qué tanto lo consumen en comparación a otra red social como TikTok, por ejemplo, o Instagram? Entonces, es entender, tenemos nosotros que estar donde está nuestro cliente, ¿verdad? También tener presencia en redes sociales, no necesariamente en todas, tiene que ser donde está mi cliente. Porque, ¿qué pasa? Si buscamos, digamos, un restaurante y lo buscamos en Internet, en redes sociales, y no encontramos nada sobre ese restaurante, es como que no existiera para el consumidor actual, que está tan acostumbrado de ver la presencia de todas estas marcas en el Internet. Luego de que el cliente ha buscado qué opciones tiene, ¿verdad? Que, digamos, hablábamos al principio de la necesidad de comer, empezó a averiguar, ok, ¿cuáles son estos restaurantes que yo puedo optar para poder satisfacer esta necesidad de comer? Y ahora viene la etapa de evaluación de opciones. ¿Cuáles son esos factores que influencian la decisión del cliente a la hora de comprar un producto o servicio? Y bueno, el primer factor y uno de los factores principales es el factor económico, ¿verdad? El producto o servicio puede ser pagado por el cliente. Eso es importante. La pregunta clave es, ¿cuánta disponibilidad económica tiene mi cliente para consumir mi producto o servicio? Dependiendo qué necesidad, porque a veces el cliente puede tener el dinero para pagarlo, por ejemplo, para pagar un producto o servicio que nosotros tenemos. Y ahí entra también otra pregunta, es, ¿el cliente le ve suficiente funcionalidad a este producto o suficiente valor para estar dispuesto a pagar ese precio? ¿Verdad? Entonces el factor económico es uno de los factores, si no es que me atrevería a decir el factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra o no, ¿verdad? Y aquí también tiene que entrar un tema de cuáles son los costos de mi producto o servicio, ¿verdad? Porque muchas veces podemos decir, bueno, es que mi producto cuesta $10, pero el costo es $8. A mí solo me quedan 2, entonces yo no puedo darlo más abajo porque si no, no le voy a ganar el producto. Entonces hay que darle la vuelta y preguntarnos, ¿nuestro cliente al quien le estamos vendiendo tiene esos $10 para poderlos pagar? Porque ¿qué pasa si el cliente dice, no, yo solo puedo pagar $6, pero esos $6 no llegan ni a cubrir los costos del producto o servicio que estoy dando? Entonces, digamos que ahí ya hay puntos que pensar, como qué producto puedo brindar que esté adentro de la capacidad económica de mi cliente. Tenemos luego el factor funcional y es el producto o servicio satisface la necesidad que tiene el consumidor. ¿Cuál es la pregunta clave aquí? Tenemos dos preguntas clave. Primero, ¿cómo satisface la necesidad el producto o servicio que yo estoy ofreciendo? Y lo segundo, si es fácil para el usuario satisfacerla con nuestro producto o servicio, ¿verdad? Entonces, ahí, de igual forma, el cliente va poniendo la prioridad dependiendo de ellos cómo se sienten sobre el producto o servicio. Porque hay clientes, por ejemplo, que puede ser que el factor económico no sea un impedimento, pero el factor funcional sí, por ejemplo. Entonces, es ir entendiendo cuáles son estos factores a los cuales el cliente le va dando prioridad.
Otro factor a la hora de tomar la decisión es el factor psicológico, ¿verdad? Que es la percepción, motivación, aprendizaje y creencias que el cliente tiene sobre la vida, sobre su entorno, que van a afectar cómo percibe es el producto o servicio a la hora de satisfacer las necesidades que tienen. Entonces, ¿cómo satisface las necesidades emocionales del consumidor el producto o servicio que yo tengo? Ojo, no todos estos factores influyen en todos los tipos de productos, dependiendo del tipo de producto que es y dependiendo del cliente. Porque, por ejemplo, un factor psicológico y un factor social, que es el siguiente, ¿verdad? Puede ser para un público, digamos, más joven, donde el factor social, por ejemplo, es la importancia de pertenecer al entorno que tengo. Y la pregunta clave es, ¿qué tan importante es para mi cliente? ¿Cómo lo percibe su círculo social? Entonces, por ejemplo, el factor psicológico, factor emocional psicológico, de cómo me hace sentir el producto o servicio, y el factor social de cómo me perciben los demás si yo uso ese producto o servicio, pueden tener que ver con públicos más jóvenes, por ejemplo, donde las modas influyen más. Y la pregunta clave en la tercera etapa es, ¿cuál fue el factor decisivo del cliente para realizar la compra? ¿Verdad? ¿Cuál es el factor? Porque los 5 factores pueden estar, los 4 factores pueden estar involucrados, ¿verdad? Pueden estar involucrados a la hora de tomar la decisión, pero ¿cuál es el más importante? ¿Verdad? ¿Cuál es el peso de cada uno? A veces podemos tener estas respuestas y a veces no, pero una forma de obtener las respuestas es observar cómo se comporta nuestro cliente, qué tipo de preguntas hace, ¿verdad? Por ejemplo, si el cliente regatea o no, por ejemplo. Entonces, es tratar de ponerle más atención al comportamiento que nuestro cliente tiene a la hora de preguntar por nuestros productos o servicios. Luego está la decisión de compra, que digamos, es un proceso bastante rápido, porque el cliente es el intercambio entre el cliente y la empresa, porque el cliente ya tomó la decisión de comprar nuestro producto o servicio. Entonces, ahí ya solo es el intercambio. Yo le doy el producto y el cliente me paga, ¿verdad? Aquí lo importante es qué tan fácil. La pregunta clave es, ¿cómo hacemos la compra fácil para el cliente? Porque imagínense, ¿qué pasa si ustedes venden productos que son, digamos, de $100 para arriba, el costo de este producto? Y digamos que ustedes tienen un local, entonces el cliente llega al local y se quiere llevar. Y bueno, ok, perfecto, me lo llevo, se lleva el producto, vale $100 y saca la tarjeta de crédito. Y usted le dice, no, no aceptamos tarjeta de crédito, solo aceptamos efectivo. Entonces, el cliente no tiene efectivo, ¿verdad? Entonces, el cliente se va a quedar, bueno, y le pueden preguntar, ¿y aceptan transferencia? No, en estos momentos no aceptamos transferencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? El cliente ya estaba a punto de pagarnos, pero el proceso ahí, digamos que se cortó. Ya no fue fácil para el cliente poder culminar la compra, ¿verdad? Porque nosotros no le hicimos el proceso fácil. Porque si nuestros productos, por ejemplo, tienen un costo y nosotros sabemos que los clientes andan en un promedio, por ejemplo, X cantidad de dólares, y nuestro producto es más alto que eso, tenemos que tener otras formas de pago para hacer accesible la compra al cliente. Es diferente si nuestros productos valen, qué sé yo, de 50 centavos, por ejemplo, y no tenemos tarjeta para 50 centavos, pero digamos que eso es más razonable, ¿verdad? Y casi todos los locales tienen un mínimo, ¿verdad? Un mínimo $5, mínimo $3 para poder usar tarjeta de crédito. Entonces, digamos que el cliente puede entender más, pero un cliente se puede molestar, por ejemplo, si es un producto caro y no hay forma de pago más que efectivo. Entonces, aquí pueden pasar 2 cosas. Puede ser que el producto sea tan valioso para el cliente que el cliente está dispuesto a, ok, déjame el producto, voy a ir a sacar dinero al cajero y lo traigo. O puede ser que el cliente busque otra opción y se vaya con otra empresa, ¿verdad? Con la competencia, qué sé yo, para poder satisfacer esa necesidad porque su proceso se vio cortado. Entonces, aquí es importante cómo hacemos este proceso de compra fácil para el cliente. Cómo nos aseguramos que los links de pago funcionen, ¿verdad? Cuando mandamos un link para pagarnos tarjeta de crédito, ¿verdad? Cómo tenemos diferentes cuentas para que nos puedan transferir dinero si es una transferencia, etc. Y hasta en temas tan sencillos de hasta tener vuelto, por ejemplo, porque el cliente ahora, la gente ya se acepta más la circulación de billetes de $50, por ejemplo. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Las empresas tienen que asegurarse de tener suficiente vuelto,
siempre para poderle brindar al cliente si llega a comprar un producto o servicio. Y el quinto paso es cómo es el proceso post-compra del cliente y qué es lo que el cliente dice de mí. Aquí es importante la comunicación, la retroalimentación y el seguimiento. Cómo nosotros le pedimos retroalimentación al cliente de cómo fue el proceso. Que no solamente se trate de que, bueno, el cliente nos compró y nos olvidamos de él, sino que cómo sigue esa relación postventa para garantizar también que la satisfacción del cliente haya sido óptima al utilizar nuestro producto o servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también si el cliente tuvo una mala experiencia, necesitamos entender por qué el cliente tuvo una mala experiencia para que no vuelva a pasar con otro cliente, por ejemplo. O si el cliente tuvo una excelente experiencia con nuestro producto o servicio, ¿cómo logramos motivarlo a que comparta esa experiencia, esa reseña con otros posibles consumidores? Y algo acá muy importante es que para que el cliente tenga una experiencia positiva con nuestro producto o servicio, necesitamos entender qué es lo que espera el cliente y qué es lo que recibe el cliente. ¿Va? Porque puede ser que el cliente se lleva una mala experiencia con nuestro producto o servicio porque el cliente no esperaba que el producto fuera de esa forma. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que un cliente viene y ve en redes sociales una página de pasteles y compra un pastel. Bueno, este pastel se ve excelente, lo compra. Y lo pide a domicilio, paga un fee adicional para que el pastel llegue a domicilio a su casa. Cuando llega el pastel, abre la tapa y el pastel viene destruido completamente. ¿Cómo creen ustedes que va a ser esa reacción del cliente? El cliente esperaba un pastel entero. Me explico. Entonces, cuando al cliente le viene el pastel destartalado, entonces, ¿cómo también es nuestro trato con el cliente? El cliente nos busca. ¿Qué le decimos? Fíjese que eso no es nuestro problema. Eso es el repartidor que lo hizo y como es otra empresa que reparte, no podemos responderle, por ejemplo. ¿Qué va a hacer el cliente? Se va a molestar porque el cliente esperaba recibir el producto de cierta forma y recibió otro. Y también aquí en lo de qué espera el cliente, cómo construimos las expectativas del cliente. Porque imagínense, la misma situación de un pastel. Nosotros subimos la foto del pastel y el pastel decimos, digamos que es de color rojo, blanco y rojo el pastel, por ejemplo. Y el cliente viene y recibe el pastel intacto, excelente, ¿verdad? Esto está bien, pero el pastel no es blanco y rojo, sino que el pastel era azul. ¿Qué va a decir el cliente? Pero yo en la foto vi que era blanco con rojo. Entonces, nosotros también, ¿qué expectativas le estamos dando al cliente? A veces por no perder un cliente, podemos decir, no, nosotros sí podemos hacerlo, pero tal vez no podíamos hacerlo y le quedamos mal al cliente. Y eso luego en el boca en boca nos va mal, nos hace una mala reputación. Entonces, es entender qué expectativas tiene el cliente y qué expectativas le hemos dado nosotros, porque digamos, la buena experiencia que el cliente tenga está amarrado a que esas expectativas se cumplan. Y le voy a poner acá unos ejemplos un poco chistosos de Internet. Entonces, por ejemplo, una persona indignada se quejó en Internet porque esta persona había encargado este pastel de la película Frozen. Y lo que recibió fue esto. Entonces, imagínense la expectativa que el cliente tenía y lo que recibió. Entonces, ¿cómo fue la experiencia del cliente? Pues venta, ¿verdad? El cliente estaba molesto. Otra expectativa, este es un cuadro de Jesús que estaba, creo que en Europa, y que necesitaban restaurarlo. Entonces, una persona de la parroquia se ofreció a restaurarlo y así fue como lo restauró. O sea, la expectativa era esta, lo que recibió fue esto. Entonces, imagínense cómo es la experiencia del cliente, ¿verdad? Cómo es la experiencia de las personas. Yo no esperaba tener esto. Otro ejemplo es las compras por Internet. Esto pasa mucho con páginas, por ejemplo, de China, que esta es la expectativa de cómo va a quedar según unas fotos que muestran en Internet y cuando el cliente recibe el producto, esto es lo que recibe, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es entender qué espera nuestro cliente y qué le vamos a dar nosotros, ¿verdad? Y también aclarar expectativas, aclararle al cliente como este es el producto que usted ha dicho, estos son los detalles, ¿cómo se dice? ¿Está satisfecho con esto? Sí o no. Bueno, y después se le da el producto o servicio, pero que el cliente siempre tenga claro qué puede esperar del producto o servicio que se le va a ofrecer.
Y la pregunta clave aquí es, ¿el cliente vuelve o nos refiere? Porque aquí lo que queremos es que el cliente vuelva si es un producto de uso habitual y si no es un producto de uso habitual, que el cliente nos refiera para poder tener nuevos consumidores. Y aquí vamos a ver un poco los tipos de consumidores. Tenemos el consumidor tradicional, que es ese consumidor que conoce su necesidad, conoce la marca que satisface esa necesidad, busca atención rápida y tiene un presupuesto definido. Es ese cliente que está claro, bueno, yo necesito esto, yo tengo solamente $10 y de ahí no se mueve, ¿verdad? También es un cliente que puede ser muy fiel, ¿verdad? Muy fiel, entonces es difícil de influenciar porque ya tiene bastante tiempo en el mercado, tal vez, conoce lo que se ofrece y ya sabe qué es lo que quiere. Tenemos los clientes impulsivos que buscan estar en la vanguardia, prestan atención, mucha atención a influencias externas. Por ejemplo, un cliente impulsivo, un factor decisivo de compra puede ser el factor social. ¿Qué es lo que dicen de mí? Que vean que yo estoy a la moda, por ejemplo, en temas de ropa, digamos. O sea, les importa mucho eso. Muchas veces no necesitan lo que compran, sino que solamente lo desean, ¿verdad? Entonces, digamos que es una necesidad pasiva, no es una necesidad activa. Están los clientes escépticos, que son estos clientes que investigan antes de realizar una compra. ¿Verdad? Necesitan tener la mayor cantidad de información acerca de ese producto o servicio que van a pagar y le ponen mucho peso a las reseñas de otras personas, pero de consumidores, digamos, como él, consumidores comunes y corrientes. Tal vez no se van a dejar llevar mucho por influencers, por ejemplo, porque saben que las marcas les están pagando para que hablen bien de su producto. Entonces, van a ser esos clientes que necesitan tener información de otros clientes como ellos. Luego tenemos los clientes emocionales, ¿verdad? Que buscan una satisfacción inmediata, ¿verdad? Y entonces buscan que los productos que van a consumir se conviertan en sensaciones positivas y buscan mucho la felicidad a través de sus compras. Y su decisión de compra va a estar directamente influenciada por cómo se sienten en ese momento. Luego tenemos los consumidores indecisos, que son esas personas que les cuesta trabajo decidir con tantas opciones en el mercado. Una mala reseña, por ejemplo, aquí es importante entender que una mala reseña puede botar la compra de una persona indecisa. Otra cosa que puede botar una compra con un tipo de cliente indeciso es el método de pago, por ejemplo. Si ellos ya ven una pequeña traba en el método de pago, entonces ya no deciden comprar ese producto o servicio. Entonces son clientes a los que hay que, por ejemplo, contestarles rápido, ¿verdad? Porque los minutos que pasan pueden significar para ellos irse o no con otra marca. Y tenemos los clientes busca oferta, que son estos clientes que se caracterizan por ser ahorrativos y pacientes para salir en el mercado. A ellos no les importa pasar 2 horas buscando con tal de tener la mejor opción en cuestiones económicas, como el mejor valor por su dinero. Y tenemos los prosumidor, que son esos que participan activamente en la elaboración de ese producto o servicio. Ellos de verdad son estos clientes que les toman foto y recomiendan mucho en redes sociales sin necesariamente ser influenciadores, por ejemplo, ¿verdad? Y se expresan mucho en redes sociales sobre el producto o servicio que están consumiendo. Especialmente si, digamos, ha tenido una experiencia negativa. Por ejemplo, puede ser un cliente que de verdad puede erosionar mucho nuestra reputación en el mercado. Y la pregunta clave aquí es, ¿cómo es tu cliente? ¿Cómo es el cliente que consume sus productos o servicios? ¿Verdad? ¿Lo conozco? ¿A dónde está? O sea, la pregunta clave número 6, en realidad aquí le hemos puesto el número 6 por cómo ha ido, digamos, el orden, pero la verdad es que la pregunta principal que nos tenemos que hacer, ¿cómo es mi cliente? ¿Qué necesidad tiene mi cliente? ¿A dónde está mi cliente? ¿Verdad? Para poder estar donde mi cliente está, ofrecerle lo que mi cliente de verdad necesita, ¿verdad? Entonces, eran los 5 pasos digamos, este semáforo ampliado, le vamos a decir. Tenemos la necesidad, luego está la búsqueda de productos o servicios que satisfacen esta necesidad, luego está la evaluación de estas opciones que hemos encontrado, la compra y luego está la reacción. Y depende de cómo es el cliente,
es cómo hablamos en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Y algo bien importante es que el cliente satisfecho se convierta en la mejor publicidad para nuestros productos y servicios, porque el boca en boca nos refiere. Y también aquí algo importante es que pasemos de 5 pasos a solo tener 3, porque el cliente tiene la necesidad, pero ya no necesita buscar qué opciones hay y evaluar las opciones, porque el cliente cuando tenga esa necesidad va a pensar directamente en consumir nuestros productos, ¿verdad? Y ya va a tener, y va a seguir satisfecho con nuestro servicio, ¿verdad? Un cliente satisfecho es un cliente que vuelve o un cliente que nos refiere, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por el espacio. No sé si habrá un espacio de dudas. Sí, Caro. Buenas tardes a todos nuevamente. Este es el espacio para que puedan habilitar su micrófono y hacerle las preguntas a nuestra ponente sobre los temas que ella nos ha brindado. Ya conocimos pues las diferentes etapas de cómo identificar al cliente o las decisiones que el cliente tiene que vivir para escoger nuestro producto. Así que este es el momento en que ustedes pueden hacer sus consultas. Adelante. ¿Pueden Bueno, habilitar el micrófono? Sí, adelante, adelante. buenas tardes. Yo quiero consultar. Eh, bueno, como en el mercado, ¿verdad? Hay bastante competidores de los mismos servicios que uno puede estar ofreciendo y de alguna manera ya uno conoce el mercado, también conoce la oferta, ¿verdad? De los competidores, lo que uno tiene. Sin embargo, uno busca, por ejemplo, eh, dar como ese servicio, em, quizás como un valor agregado al cliente, pero siempre hay otros competidores que dan como prácticamente al, casi que a una ganancia de unos, ¿qué? De un 1% para ellos, y ya es bien difícil que quien está ya con sus costos y un poco de ganancia, competir contra eso. A pesar de que uno da valor agregado, puede estar satisfaciendo otras necesidades, pero el cliente se va por el que tiene mucho menor costo. Sin embargo, por ejemplo, sacrifican calidad, sacrifican que de repente, y ya nos ha pasado, que se hace un trabajo de otras, otras empresas, ¿verdad? Hacen unos trabajos y de repente sucede que se dejó algo mal, se dejó algo defectuoso y pues toca corregir a quien contratan después, toca corregir y ya es como que ya no le gusta al cliente. Entonces, ¿cómo hacer para poder competir desde el inicio, digamos, ¿verdad? Para que no, porque uno busca también que el cliente se sienta bien con uno que le está dando soluciones, ¿verdad? Pero eso no, muchas veces no se logra llegar así, porque el cliente busca el menor costo. En este caso, yo le recomendaría, bueno, primero está hablando tal vez de un tipo de consumidor busca oferta, por ejemplo, ¿verdad? Donde a lo que más importancia le están dando es el factor económico, ¿verdad? Irse por lo más barato, pero es tal vez entender qué necesidades puntuales tiene ese cliente para ver qué cosas se le puede dar extra al cliente sin que implique mayor gasto para ustedes, por ejemplo. Porque a veces decimos, bueno, valores añadidos, pero necesitamos que el cliente nos diga que es un valor añadido, ¿verdad? Se podría hacer una forma, como ver qué es lo que el cliente necesita que le podemos dar. Y también otro tema que se podría hacer es qué diferenciadores tiene nuestro producto versus otros que podemos resaltar a través de la comunicación. La comunicación también es clave. ¿Qué podemos resaltar de nuestro producto que no tenga otro producto, verdad? Cuando el tema de un precio, por ejemplo, para poder justificar por qué tal vez nuestro precio es un poco más caro que el otro, qué diferencias tiene que no tiene en el mercado.
Entonces, yo creo que la comunicación es bien importante y también conocer bien al cliente. ¿Qué necesita el cliente? Porque es cierto, el factor económico en este caso es un factor, digamos, el primordial, podríamos decir, pero ¿qué otras cosas necesita nuestro cliente? ¿Qué otras cosas son de peso de nuestro cliente? Porque, por ejemplo, también temas de tiempo, por ejemplo, tiempo es dinero. Entonces, tal vez nuestro producto es un poquito más caro, pero nosotros le brindamos un mejor servicio a domicilio, por ejemplo, si es un producto. ¿Verdad? El cliente no se tiene que esperar, no tiene que esperar 3 días hábiles para recibir su producto, aunque el otro le costó $2 más barato, pero entonces son temas que el cliente puede ir apreciando y puede ir consumiendo y refiriendo nuestra marca de productos o servicios. Entonces es conocer eso, qué otros, además de lo económico, qué otro factor influye en la decisión del cliente, cuáles son esas necesidades que tiene y a qué le dé valor, para también nosotros poder resaltar en la comunicación esas como bondades del producto o servicio que nosotros ofrecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta acá, Caro. Damaris pregunta, ¿con cuánto tiempo de anticipación recomienda promover un nuevo producto o un producto de temporada? Vaya, en el caso de un nuevo producto, depende, porque si estamos creando una expectativa, muy bien, lo podemos empezar desde que ustedes ya tengan la certeza que van a tener ese producto o servicio, ¿verdad? Porque ya ha pasado de que uno ve y crean esta expectativa de cierto producto y luego dicen, ya lanzamos el producto, pero uno va a los lugares donde este producto se encuentra y no lo encuentra en el mercado. Entonces eso puede causar como un poco de falsas expectativas en el cliente. Entonces, cuando ustedes ya tengan certeza que, bueno, este producto lo vamos a tener tal fecha, pueden empezar a promoverlo, por ejemplo, o tal vez no promoverlo de forma tan activa, sino que a crear esa expectativa en el cliente. Y un producto de temporada como tal, dependiendo qué temporada es. Le voy a poner un ejemplo, Navidad, productos que son, digamos, de la época navideña, hay personas que empiezan a buscar desde octubre o incluso consumidores desde septiembre, incluso a veces empiezan a buscar estos productos de temporada. Entonces, depende qué temporada, pero definitivamente yo recomendaría por lo menos con un mes de anticipación a cuando inicia la temporada. Pero digamos en temporada de verano, no empezar ahorita con productos de Semana Santa, sino que haber empezado hace tal vez unas 2 semanas, por ejemplo. Depende del producto. Pero también antes de lanzar un nuevo producto, pregunten, ¿qué necesidad satisface este nuevo producto? ¿Verdad? Si es lo que el cliente está buscando. Siempre recordando como quién es el cliente y si lo que nosotros ofrecemos está satisfaciendo al cliente. Perfecto, solo esperemos, creo que Marisela está escribiendo su pregunta. Vamos a darle unos segundos para que la pueda terminar de escribir. O también puede habilitar su micrófono, Marisela, si desea hacer la pregunta. O alguien más que desee hacer una consulta también puede habilitar lo que es el micrófono. Bueno, aquí pone Marisela, ¿con cuánto tiempo se debe de promocionar un servicio o producto? Creo que esto pues ya lo vimos con la pregunta que hizo Damaris. Al menos que, ¿sabe qué, Boris? Al menos que este producto o servicio que habla Marisela sea un producto o servicio que ya tienen. Porque el otro es un nuevo producto. No sé si es un producto que ya tienen, es mientras haya existencia del producto o servicio. Entonces ¿Verdad? sí, a eso se refiere. Entonces Ajá. adelante, Caro. Sí, a eso se refiere. Porque incluso a veces pasa de que el producto, digamos, son existencias limitadas. Por ejemplo, hasta eso hay que comunicar, ¿verdad? Porque, digamos, solo tienen, no sé, 5 productos de este producto específico, entonces se pone existencias limitadas, ¿verdad?
Entonces, pero eso mientras haya en existencia, uno lo puede comunicar, ¿verdad? Ok, perfecto. Agradecemos pues a los que estuvieron participando pues en esta ponencia. Este espacio pues va a estar habilitado en YouTube más adelante, pero para continuar, solo para finalizar, queremos mencionarles que si ustedes tienen pólizas con ACE Suiza, ya que hablamos de valores agregados, en ACE Suiza contamos con valores agregados adicionales en las pólizas colectivas, llámese ramo de salud, vida o empresariales o incluso en movilidad. Y tenemos lo que son un beneficio gratuitos de jornadas de vacunación contra la influenza, jornadas de desparasitación, esto siempre en pólizas colectivas, charlas educativas de prevención de enfermedades respiratorias, urinarias, digestivas, lactancia materna, cáncer de mama y próstata, así como también charlas de nutrición, de ergonomía, psicología y salud mental. También en sus pólizas colectivas tienen lo que son sesiones o coordinación de sesiones de ejercicios funcionales, tema que puede ayudar mucho al manejo del estrés en su personal, consultorías en gestión de riesgos en la parte de sostenibilidad, herramientas para prevención de riesgos, promover el bienestar, entre otros, ¿verdad? Consultoría de gestión de riesgos geográficos y charla de seguridad vial. Si a ustedes les interesa poder adquirir los valores agregados o poder hacer uso de las instalaciones que les mencionamos al inicio, pueden escribirnos a lo que es el correo empresassura@acesuiza.com o escribirnos al WhatsApp 73968270. Les dejo un segundito ahí el slide para que puedan anotar o tomar una screenshot de la información y poder contactarse con nosotros. Adicional, les invitamos, para los que todavía no lo han hecho o no se han inscrito, para nuestro taller del día jueves 14 a las 3 de la tarde, el cual es Triunfa en TikTok, desarrolla contenido estratégico para tu negocio. Si ustedes han visto que mucha gente está ahora en esta plataforma, pues nuestro aliado nos va a mostrar cómo hacerlo de la mejor manera y nos va a enseñar a poder hacerlo con herramientas o incluso cámaras que él va a traer para que puedan manejarlas y puedan ver cómo se utiliza y subirlo a esta plataforma. Pueden escribirnos a WhatsApp, ahí está también en el slide 73968270 para pedirnos el link de inscripción y con gusto se los estaríamos enviando. Así que sin más, agradecemos a todos los que se conectaron en esta tarde. Les deseamos una feliz fin de día y estamos en contacto y estén pendientes a sus correos que les estaría llegando mucha más información para participar en estas charlas. Pasen feliz tarde, cuídense. Buenas tardes.